semana ya nos acompaña a esta hora Alejandra Belisario. Ella es psicólogo clínico y tiene una maestría en orientación a la conducta. Su federado 107.57 o 10.757. Ese es su federado. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Yuri, por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Mira, ella vino embarazada. Yo voy a ayudar a esa audiencia que es fiel, que es linda. Bueno, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, vamos a comenzar por cómo una emoción o cómo una situación, cualquier situación, impacta en las emociones. Esta semana tuvimos situaciones. Una gente, bueno, se enfocó en una cosa, pero otras personas pueden estar pasando por otras cosas que uno ni sabe. ¿Ok? Entonces, situación, emoción. Sí, toda situación te puede marcar un antes y un después, porque va a depender de cómo tu emoción va a derivar y va a solucionar el problema. Va a depender de la resiliencia que va a tener la persona o para solucionar o para impedir buscar soluciones. ¿Por qué? Porque es la misma estructura de la persona que te lleva a, bueno, déjame ser resiliente, a buscar soluciones, a buscar objetivos bajo esta situación, o me enfrasco y no veo solución. Cuando te enfrascas y no ves solución, ¿qué sentimientos se te pueden desglosar en el cuerpo, en el alma? Aquí hablamos de manera inmediata, se nos dispara lo que son los síntomas fisiológicos. Es muy importante lo que es la autoconciencia. Cuando me refiero a la autoconciencia, es una persona con alta probabilidad de autoconciencia, es la persona que está siempre pendiente de sus emociones, no ignora su cuerpo, no ignora las señales. ¿Por qué? Porque podemos presentar una situación ambiental u orgánica y de manera inmediata los síntomas fisiológicos se disparan. ¿Cuáles son esos síntomas fisiológicos? Podemos tener alteración en el sueño, problemas en la alimentación, ya empieza lo que es una ruptura en nuestra dinámica familiar, nuestra dinámica laboral, no quieres trabajar y ahí empiezas a darte cuenta que algo está pasando. Pero ante toda situación tenemos dos caminos. O me enfrasco, me quedo en el papel de víctima porque tú eres el culpable, tú a mí me hiciste, yo no lo puedo hacer, o elegimos el otro camino, que es el camino más difícil, pero es el camino de la evolución. Es el camino donde me tengo que preguntar, ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Cómo estoy gestionando y enfrentando esta situación? Siempre nos quedamos en el primer camino, en el culpar, en el victimizarme, en quejarme, porque lo hemos normalizado, porque prefiero estar en lo más fácil, en que me solucione, y no en el camino de la evolución que es intrínseco, donde tengo que decir que tengo que mejorar, qué puedo aportar o qué heridas me está despertando esta situación que me está generando rabia, frustración, envidia, porque son una serie de emociones negativas que me puede generar una emoción, una situación. ¿Y por dónde empieza la curva? Luego de la situación negativa, de la situación sí, puede ser negativa para unos, positiva para otros, pero digamos que no es una situación que me gusta. ¿Cuál sería la curva entre la rabia, la frustración, la tolerancia? Podríamos hablar que iniciamos como un proceso de duelo. Independientemente sea un duelo o una situación muy grande, la muerte de un familiar, un divorcio, que son situaciones en donde hay que esperar y hay que asimilar la emoción a situaciones muy mínimas, pero entras en un proceso de difusión cognitiva, donde hay una resistencia porque es mi ego. Es mi ego que no quiero entender. ¿El ego participa? Sí, el ego es el que te impide tu evolución hacia tu interior. Y ese es el camino en donde jamás nos vamos a escapar. El camino a la evolución intrínseca de nuestra voz interna, de escucharnos, no nos vamos a escapar de ese camino, porque tu cuerpo, tu ser, lo que quieres es que te escuches, que aprendas a identificar tus emociones y sobre todo tus síntomas. Nosotros nos enfermamos porque callamos emociones y hay que aprender a expresar de manera asertiva lo que estoy sintiendo, no escondiéndola y no callándola, porque de ahí se derivan lo que son los procesos de ansiedad. Cuando callo un síntoma, cuando me duele la cabeza y prefiero tomarme una pastilla y no preguntarme por qué o para qué me está doliendo la cabeza.
se nos hace fácil culpar y decir, no, es que yo no me puedo agarrar el cabello porque de manera inmediata me duele la cabeza. Culpamos y excusamos síntomas de nuestro cuerpo cuando realmente hay algo que te quiere decir, escúchate, hay algo más. Y los síntomas, cuando hablamos de síntomas de ansiedad, estamos adaptados a callar. Voy a hacer deporte, voy a hacer alguna actividad para no sentirlo, porque evidentemente son síntomas desagradables. Nuestro cerebro se nos activa lo que es el cortisol, el estrés está muy aumentado y queremos hacer algo para disminuirlo, siempre callamos. Cuando empezamos a escuchar nuestros síntomas, todo es diferente. Pero ¿qué pasa? Mayormente como lo callamos, de alguna u otra manera el síntoma va a venir mucho más fuerte. Hasta que tú vas y dices, he ido a cardiólogo porque me dio una puntada fuerte en el corazón, es un ataque de pánico. Van a los cardiólogos, se hacen los exámenes y te dicen, estás bien, tienes que ir a psicólogo, tienes que ir a terapia porque todo está bien. Simplemente fueron los síntomas que llevan mucho tiempo callando, haciendo bulla, pero tú nunca lo escuchabas, nunca te preguntabas por qué esta puntada en el corazón, por qué esta sensación de ahogo, por qué esta taquicardia, y son síntomas que indican que hay una ansiedad. Bueno, me pareció interesante y que yo de verdad no me pasó por la mente. La primera palabra que mencionaste es la curva, el ego. Vamos a definir el ego. El ego es el que nos sabotea. El ego es ese ego que dice, te vas a proponer una meta pero lo vas a abandonar. Vas a sabotearte. El ego es el que te propone pensamientos obsesivos. El ego es el que te pone una manera intrínseca, incluso de contraataque. Siempre voy a estar a la defensiva. El ego no es el que te permite perdonar. Siempre es que tú me tienes que perdonar. No. Él no te tiene que perdonar. Tú te tienes que perdonar. Porque es un trabajo de la sombra. Es nuestra sombra que nos dice, hay algo que sanar, hay algo que mejorar, y el ego nos dice, no, es él el culpable, tú estás bien. El ego es el que no nos permite dar ese avance y ese paso a la evolución. Y siempre vamos a tener nuestras sombras, el reto es vivir, agarrarla, convivir con ella. El objetivo en esta vida es cuando tú la domines y te conozcas, porque eso parte de lo que es el autoconocimiento de nosotros, y el ego sale, tú dices, ya va, hoy no, o ahorita no, o yo tengo la manera de cómo dominarte y no voy a permitir que mis gritos, que mi conducta conflictiva, mis celos, mi rabia me domine ante esta situación. ¿Por qué? Porque lo he trabajado, te he dominado, sé cómo o cuándo puedes salir, porque sí es importante aceptarnos. Hay una faceta de lo que es el autoconocimiento. Y la primera faceta es lo que las otras personas ven de mí. La segunda faceta, lo que yo creo que soy. La tercera faceta, lo que realmente soy. Y la cuarta faceta, lo que le vendo a las redes sociales, que es totalmente falso. Muchas veces publicamos por redes sociales vida falsa, y cuando detrás de esa vida hay personas muy depresivas, muy ansiosas, con pensamientos suicidios, pero necesito de ese like, necesito de esa audiencia, necesito mostrar algo que realmente no soy. Es que decían que el like, una psiquiatra española, que los likes eran golpecitos de dopamina. Sí. Sobre todo para los adolescentes. Los adolescentes, veo que hoy en día cualquier cosa, una foto, vamos aquí, vamos a subirlo, vamos a repostearlo, porque mientras más like, más bonita soy, o más activo soy, más llamo la atención, y realmente y realmente hay un trasfondo de esa vida de esas personas. Bueno, mañana vamos a hablar de las redes sociales y toda la situación que ha pasado esta semana, porque bueno, ha sido de bastante controversia. Hablabas, Alejandra, de expresar las emociones, de que si no la expresas, que si estás callándote, te callas la emoción, empiezan estos síntomas fisiológicos. No sé. ¿Cómo expresarla? De manera asertiva. Primero, una vez que tú empieces tu fase de autoconocimiento y decir, mira, sí, realmente yo soy impulsiva, suelo decir las cosas sin filtro, muchas personas dicen, no, es que yo soy sincera y eso es lo mejor que Dios me pudo haber dado. Hay que saber manejar esa sinceridad, porque sí, puede que sí sea un don, pero detrás de esa otra persona hay una historia, hay unos pensamientos, unos sentimientos, unas emociones, y mi sinceridad
puede deteriorarte. Mi sinceridad puede dañarte. Tú puedes tener problemas de autoestima y yo, porque soy sincera, decirte tus cosas, porque yo soy más brava, porque yo tengo el ego, porque yo tengo la razón, te puedo herir, te puedo dañar. Y no estamos en el camino de dañar y herir, estamos en el camino de ayudarnos entre cada uno de nosotros. Una persona que sana es una historia que todo el mundo va sanando. Mientras practiquemos la asertividad de aprender a decir las cosas con amor, con prudencia, saber cuándo lo puedo decir, no con la competencia, no porque yo quiera tener la razón, porque esa es una trampa del ego, quiero tener siempre la razón. Yo soy la que manda, yo soy la que tiene la razón siempre y tú no, entonces yo tengo que decirte mis cosas porque es lo que me incomoda. Sí, si me incomoda algo, hay que decirlo, pero de una manera asertiva. La asertividad es defender sus derechos sin dañar a la otra persona y sin dañarme a mí. Porque ¿qué pasa? Si somos también tímidos, porque no nos podemos olvidar de la población tímida, que le cuesta poner límites. Entonces estamos en esos excesos. Sí. O pongo muchísimos límites, soy una persona rígida, no quiero que me mires, no quiero que me toques, no me puedes llamar, no puedes hacer esto. O soy una persona que no pongo límites y que a la vez también me sigue afectando la falta de límites en mi vida. Entonces no podemos llevar los límites a los extremos, hay que llevar una neutralidad. Me dices que la consulta que más tienes es la ansiedad. El control de la ansiedad, porque lo normalizan, o sea, tienen un estilo de vida que han normalizado, pero cuando ya los síntomas y ya el cardiólogo le dice usted tiene que ir a terapia, es que inician el proceso psicológico, porque han pensado que cada uno de estos síntomas han sido normal del cuerpo, como ellos mismos dicen, es un achaque. Es algo que me dio y listo, pero cuando tú tienes que ir a terapia, que empezamos a hacer la primera evaluación y indagamos los síntomas fisiológicos, los cognitivos, los conductuales, revisamos tu historia familiar, toda tu historia como tal, decimos que aquí tenemos un proceso de ansiedad y de eso se trata. La ansiedad la ven mala porque los síntomas son desagradables, pero a medida que tú la empieces a conocer, a detectar la trampa, tú puedes controlar la ansiedad. No vamos a decir que es algo que va a desaparecer, pero es algo que puede disminuir, porque el poder lo tienes, eres tú. Y tú tienes la capacidad de disminuir los síntomas y de saber identificar qué situación me pone ansiosa, qué persona me puede causar ansiedad, desde un jefe hasta una persona muy tóxica que tengo que ver y me genera ansiedad, que a nivel ambiental, o si es algo orgánico, porque también hay algunas enfermedades de base que me pueden generar ansiedad. Situaciones, noticias. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Si hablamos a nivel fisiológico, hay 101 síntomas, pero ninguna persona va a presentar los 101 síntomas. Siempre van a ser los más habituales: taquicardia, sudoración, temblores, puedes sentir temblor en las piernas, temblor en los brazos. Muchos de mis pacientes me dicen que constantemente mueven el pie, como un tic, el tic nervioso mover el pie, pero ya lo convierte en un hábito. Pero si yo me voy para el pasado, a ver desde cuándo está ese tips, desde ahí puede que esté iniciando los síntomas de ansiedad, pero uno lo ve normal. Es algo normal que yo mueva constantemente mi pie, es algo normal que yo esté constantemente aquí, pero hay que ver por qué la estoy moviendo. ¿Será que estoy nerviosa? ¿O será que hay un mensaje detrás de ese movimiento constante? Entonces, retomando los síntomas, y aparte, los más comunes son los que acabo de nombrar, pero siempre le digo a mis pacientes que observen porque cada cuerpo es diferente. Entonces, yo tuve un paciente donde me decía, el ojo me tiembla. Cuando el ojo me tiembla, sé que tengo ansiedad o sé que puedo tener hoy un día en donde tengo que aprender a escucharme, donde tengo que déjame ir con calma, ir con paso, porque hoy ya el ojo me está temblando y ya está pasando algo. Entonces ya él sabe que cuando el ojo me amanece temblando es porque hay que ir con pausa. Y eso es lo importante de aprender a entender y a escuchar su cuerpo y conocerse. O sea, el secreto es conocer tu cuerpo. Porque a veces estás tranquilo, sientes que no tienes ningún estrés, o sea, todo está bajo control o es lo que tú sientes, y aún así te puede temblar el ojo. Entonces es una ansiedad que no identificas, puede ser. Exactamente. ¿Qué pasa? Muchos de mis pacientes les explico que los ejercicios que uno les manda no lo apliquemos en plena crisis o en pleno ataque, porque ya de manera inmediata le estás diciendo al cerebro que estás en peligro.
El cerebro se activa y dice, sí, estamos en peligro porque ya está respirando, está haciendo todos los ejercicios, hay que protegernos. Entonces los ejercicios se tienen que hacer previo. Lo que tú decías, que me temblaba el ojo y yo estaba bien, pero es que a lo mejor hay una situación del pasado, 2 días atrás, una semana, un mes, que has venido acumulando, no le has quizás prestado la atención y se disparó. No precisamente es porque si me duele ahorita, es que ya es ahorita, sino que tengo que ver, ya va, cómo estuvo hace 2 días, cómo estuve ayer, cómo he estado hace 2 semanas. Cualquier cosa puede notar la ansiedad. Bien, entonces dentro de los síntomas tenemos sudoración, taquicardia, el tema del... Falta de respiración, sensación de ahogo. El pánico, ¿cómo se siente el pánico? Mira, la mayoría de mis pacientes me dicen, cuando es un ataque de pánico me voy a morir. Porque ya hay una falta como de respiración, ya ellos sienten una sensación de ahogo muy fuerte y es en donde ellos salen y corren a ver qué es lo que me está pasando en el corazón y cuando indagan, pues estás bien, es un ataque de pánico. Entonces, esa es la diferencia entre el ataque de pánico y la ansiedad. También me indican mucho, me voy a volver loca, porque hay una despersonalización, porque constantemente entras en un diálogo y también la importancia de mejorar el diálogo interno que nosotros tenemos negativo, mejorarlo a lo positivo, porque ese diálogo interno también es lo que nos va a salvar. Pero ¿qué pasa? Tenemos un ambiente en nuestro pensamiento que constantemente está saboteándonos. Y tenemos que aprender a identificar esos pensamientos y aprender a dominarnos, porque podemos desarrollar pensamientos obsesivos. Y tener pensamiento obsesivo no precisamente es que tenga un ataque de ansiedad, pero ¿cuáles son los pensamientos obsesivos? Tengo un pensamiento, se fue la luz y empiezo, y cuando vuelve la luz, y cuando vuelve la luz, y cuando vuelve la luz. Cuando estás en una ruptura. No, y esos pensamiento tras pensamiento te puede generar esa taquicardia. Exactamente, si no tienes el control y el adiestramiento y no tienes el conocimiento, la ansiedad se apodera. Porque lo que ella ¿qué es lo que ella quiere? Por eso yo no la describo como mala. Al principio mis pacientes sí lloran, porque yo tengo que sufrir esto. Incluso hay casos que no tienen que ser medicados. Pero es que la ansiedad lo que quiere es que aprendas a escucharte, que no la calles. Porque estamos acostumbrados a callar a nuestro cuerpo. No podemos callar, tenemos que aprender a escuchar nuestras emociones, los síntomas. Que dicen, me voy a ir a gritar allá al sótano. Eso está bien. Eso es una manera de catarsis, pero ok, tú gritaste, te calmaste, pero probablemente los síntomas y la situación continúa al siguiente día. Porque también hay que ver de qué manera estamos solucionando los problemas. Nos enfocamos en solucionar, pero el síntoma puede estar. O me enfoco en calmar mi sensación, en calmar la taquicardia, en calmar los síntomas, porque es lo más desagradable, pero la situación está. Y tu pensamiento y creencia de patrón sigue estando. Mientras tú no modifiques ese patrón, podrás gritar 1000 veces, podrás irte al sótano a hacer catarsis, pero esa situación va a seguir estando. Entonces, por eso siempre le digo a mis pacientes, te vayas a donde te vayas, la situación sí, quizás se quede, te fuiste, pero tu personalidad va a estar contigo. Tus problemas van a estar con tus pensamientos, van a seguir ahí, tu ego va a estar ahí. Entonces, el camino es la sanación. Ahorita Alejandra me mencionó que la ansiedad es una emoción. Bueno, voy a dejar que lo digas tú, Alejandra. Sí, ahorita a través de la película Intensamente la están trabajando como una emoción, sí, ciertamente, y se los he explicado a los niños, a mis pacientes infantiles y a los adultos, porque los adultos a veces se desesperan y me dicen, ¿cuándo me voy a curar? ¿Hasta cuándo va a estar la ansiedad en mi vida? Lo que pasa es que ahí va a depender de los saboteajes que uno mismo se produce, porque también tienes que llevar una dieta estricta y no de alimentación, sino de cuidados, de hábitos nuevos que tienes que empezar a desarrollar. Y bueno, uno a veces se descarrila en estos procesos de tratamiento. Cuando hablamos de emoción, la emoción está, la podemos controlar, pero realmente cuando hablamos ya de un trastorno ansioso o un trastorno ansioso depresivo, cuando hay mucha intensidad y frecuencia, falta de control, y cuando ya revisamos a base la parte neurológica del paciente y la historia médica, ya podemos estar hablando, y de las pruebas psicológicas, porque no es solamente por mi experiencia que yo llevo trabajando, sino que uno aplica pruebas para explicarle al paciente, mira, no es que soy yo,
Las pruebas psicológicas te están diciendo que estamos en un proceso de trastorno de ansiedad y dependiendo pasamos a los niveles, leve, moderada. Particularmente siempre prefiero trabajarlo con ejercicios cognitivo-conductual y alargar la visita al psiquiatra. Para no hacerlo, claro, respetando a los médicos psiquiatras, pero para no hacerlos dependientes de la medicación. Sí, hay momentos en que hay que medicarlos, hay momentos que necesito de la ayuda del psiquiatra. ¿Por qué? Porque a veces dentro de estos pensamientos, cuando hablamos del trastorno ansioso depresivo, o sea, ya estoy uniendo la depresión, se pueden iniciar pensamientos suicidas. Me quiero morir, porque está la ansiedad. La ansiedad es una preocupación al futuro y la depresión es una preocupación al pasado. Nunca estoy en mi presente. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Con trastorno, sin trastorno, con emoción o sin emoción, hemos perdido la capacidad de estar en nuestro presente. A veces estamos aquí, puedo estar pensando que necesito terminar rápido la entrevista para irme, para saltar, para brincar, y me desconecto de mi presente. Tenemos que tomarnos un momento de nuestro tiempo para ubicarme en mi presente, porque estos trastornos también juegan sus funciones ejecutivas. Pierdo la atención, pierdo la concentración, puedo tener problemas para el lenguaje, o puedo hablar muy rápido o puedo hablar muy lento. No, la ansiedad es un trastorno que sí hay que respetarlo, pero también hay que saberlo trabajar en compañía de tu psicoterapeuta, donde te sientas apoyado, acompañado, porque esto también es mucho a nivel emocional. Y estar pendiente de qué daño te está causando a nivel de tus funciones ejecutivas. Bien, aquí te comentan, estos días he tenido que tomar full agua, siento un hueco en el estómago y me da por comer y no llena. Sí, el agua es fundamental, más bien que bueno que ha iniciado a tomar bastante agua porque el agua es muy fundamental, alimentos verdes también es fundamental para lo que es el control de lo que es la ansiedad. El comer, ¿qué pasa? En la ansiedad también juegan ciertos síntomas que me dicen en terapia, Ale, me ha pasado esto, lo que mayormente me da por comer. Ciertos casos es dejar por comer, que dejo de comer, pero aquí estaríamos hablando como ciertos rasgos o síntomas de depresión, pero en la ansiedad da mucho por comer, al menos que presentes hipertiroidismo, problemas de tiroides, dependiendo si es hiper o hipo, aumentas o rebaja de peso. Por eso es muy fundamental hacer una historia clínica al paciente para saber si hay algunas patologías y lograr entender, mira, es que tú estás aumentando, te está dando mucha hambre, no es por la ansiedad, porque ahora también pasa mucho que todo lo que me pasa le culpo ansiedad. No necesariamente puedo estar teniendo un ataque de ansiedad, ni es ansiedad, sino que es una emoción, listo. Salgo de la situación, presenté la tesis, presenté la entrevista, listo, los niveles de cortisol baja y vuelvo otra vez a la normalidad. También hay que aprenderlo a reconocer porque cualquier cosa, me caí, fue por la ansiedad y no todo es producto de la ansiedad. Claro. Entonces eso también es importante saberlo, reconocer. ¿Qué pasa? Muchos pacientes me indican, no se habla mucho, pero sí logra pasar lo que es la alimentación y el ejercicio de la función sexual. Mayormente en los hombres les da mucho a veces por tener más ejercicio de la función sexual. Y cuando empezamos a indagar, lo que hay es un proceso de ansiedad. Y es imposible saciar una necesidad fisiológica como el ejercicio de la función sexual bajo un proceso de ansiedad. Pero los mismos pensamientos te producen a ti, necesito tener o necesito hacer para yo bajar mis niveles de ansiedad. Dígame, ¿y eso puede crear una adicción? Claro. Ay, no. Claro, al igual que el comer. Al igual que el comer, con la comida, recientemente tengo un caso, un adolescente, lo que le ha producido después, ha dejado de comer y luego se produce trastornos de atracones, que come en exceso y después siente culpa y se ocasiona el vómito. Entonces la alimentación, hay que ver si es una alimentación, un hambre emocional o es un hambre fisiológica que estoy presentando. El hambre, bueno, no he comido, no he desayunado y me está dando mi hambre normal, pero el hambre fisiológica es algo constante. ¿Qué tanto quiero comer para yo callarme? ¿Qué no he querido decir? Cuando voy a producirme el vómito, ¿qué no he dicho? Y por eso quiero vomitarlo, por eso quiero sacarlo. Entonces es un proceso de pensamientos reestructurados, pensamientos dicotómicos que hay que estudiar en la persona y saber cómo estás a nivel emocional para saber por qué te está produciendo mucha hambre emocional. Pero estos sí son síntomas típicos de la ansiedad. Bien, si es algo que no
no has dicho. Estás comiendo, entonces empiezas, ay, ¿qué no he dicho? Ah, ya sé lo que no he dicho. Voy a ir a decirles 4 cosas. ¿Esa es la manera de reaccionar o tengo que seguir como evaluándome? Ok, no he dicho esto, vamos a ver cómo lo digo. Sí, lo podemos seguir reevaluando y a veces no necesariamente ni siquiera decírselo a la persona, porque si la persona ya falleció, ¿a quién se lo voy a decir? Exacto. Pero podemos hacer ciertos actos simbólicos en donde yo puedo imaginar que lo estoy diciendo. Hay que aprender a engañar al inconsciente. El inconsciente Lo no dices sabe. así sea Exacto. solo. El inconsciente no sabe si es verdad, si es mentira, si es hombre, si es mujer. El inconsciente no sabe. Simplemente el inconsciente lo que quiere es recibir la información, la cura. Entonces podemos escribir, podemos hacer silla vacía. Es un ejercicio así como estoy. Me imagino a la persona y empiezo a decirlo. Empiezo a desahogarme. O escribo. Mayormente cuando le mando a mis pacientes a escribir, lo hago desde 4 emociones, desde la rabia, Okay. desde el dolor, desde la tristeza y desde el amor. También lo podemos hacer. Pero como escribe como cuatro Si está- cartas. sí. Una con dolor. Lo voy a hablar desde el dolor. Voy a hablar desde la rabia, en donde yo voy a decir grosería. Igualmente siempre le digo a todos mis pacientes, Dios, la vida, en lo que tú crees, sabe lo que hay en tu corazón. Si dices cosas muy fuertes, no te sientas mal, más bien lo estás sacando ese resentir que te está impidiendo a ti ser feliz, porque tienes eso ahí acumulado que nunca se lo has podido decir. Porque yo te puedo decir, discutí con una persona y tú me puedes llegar, ¿cómo estás, Ale? Y yo te puedo decir aquí con ganas de matarla. Tú me vas a decir, ya va, pero como tú quieres matar a alguien, pero es mi rabia y capaz y me juzgue por eso. Entonces prefiero es escribirlo en donde yo sé que no soy capaz de hacerlo, pero en este momento lo estoy sintiendo y estoy sacando toda esa rabia, ese resentimiento en esa escritura. Cuando lo hago a nivel presencial, ubico soncillas y le pongo papelitos. La persona va a abrir su papel y le digo, mira, ¿qué papel te tocó antes? Te tocó desde la rabia. Vamos a hablar aquí desde la rabia, desahógate de todo lo que sientes desde la rabia, porque a veces no cerramos ciclos, independientemente de sea cual sea, porque no hemos tenido la oportunidad física de cerrarla, de avanzarla, de culminar este ciclo. No lo he podido porque no he tenido las herramientas para cerrarlo como debo de cerrarlo. Aquí Maritza también comenta, me pasó lo de los caramelos. Me comí media bolsa de caramelos. Sin embargo, de haber tenido a alguien con suficiente criterio para conversar, no hubiese sido necesario. Es así. Sí. Si hubiese tenido a alguien. Sí, bueno, pero, porque a veces la gente está sola en la casa también. Pero ahí siempre mando un ejercicio. Cuando los niveles de ansiedad son muy fuertes, lo divido en 3 horarios. En la mañana, al mediodía y en la noche por 20 minutos. Colocarse una alarma y van a iniciar a hablar de lo que me está molestando, de mis síntomas de ansiedad, lo que me está angustiando, lo voy a hablar en la mañana. Puse mi alarma, me desperté, voy a hablar yo misma, yo sola, sin necesidad que me escuchen, porque siempre a veces, bueno, es que yo voy a hablar con mi esposo o voy a hablar con mi hermana, pero siempre esa otra persona puede estar ahí desde el papel, desde juzgarte, o tú te vas a limitar a decir cosas porque, concha, no quiero decirlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio solo, sin necesidad de necesitar a otra persona. Lo vamos a dividir por 3 horarios, en la mañana, almuerzo y cena, hablar todo de lo que me preocupa. No tengo gas, no tengo esto, pasó esto, a mi hijo le quedó tal materia, y yo estoy, y empiezas a hablar. Lo hiciste a las 7 de la mañana, y a las 10 de la mañana te vino un pensamiento. Habla contigo misma. No, ya va. Todavía no te toca. Al mediodía es que vamos a volver a hablar de lo que me molesta y de lo que me preocupa. En donde tienes que aprender a poner límites y darte permiso. Ahorita sí voy a hablar de todo lo que me molesta, pero ya tengo un transcurso de horas donde voy a disfrutar, estoy trabajando, estos pensamientos me interrumpen en mi trabajo, si trabajo para el público puede que le responda mal al público porque estoy pensando en lo que me preocupa. Entonces ponerte un límite, mira, ya hablé, ya me desahogué por 20 minutos, ahora me voy a esperar al mediodía. Y al mediodía haces el ejercicio, repites lo mismo en la noche. Realmente este ejercicio a mis pacientes les ha ayudado bastante porque, bueno, no todos los días nos vemos. Es interesantísimo. No todos los días nos vemos, entonces ellos tienen que trabajar diariamente. El trabajo de la ansiedad es algo diario. Los ejercicios son diarios, no esperar la crisis para tú salir corriendo a buscar el lápiz, el papel, déjame hacer el ejercicio que me mandó mi psicólogo. Son entrenamientos diarios. Estábamos hablando
de la ansiedad y cuáles son esos ejercicios que podemos hacer diariamente para controlarla, no cuando en plena crisis, sino ya yo tengo mi arsenal para cuando me venga la crisis. Primero, los ejercicios de relajación son muy fundamental, que aprendas a relajar tu cuerpo, porque hay personas que cuando se desata la crisis empiezan a temblar, y les explico que es como un volcán. Tu cuerpo ha estado por mucho tiempo rígido y necesita liberar. Entonces ahí hacemos unos ejercicios de relajación en compañía de la terapeuta. Te va a explicar el paso por paso cómo lo vas a hacer y cuántas veces al día lo vas a realizar. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar en estos ejercicios de respiración? Mareos. Te puede dar mareos porque como no estamos acostumbrados a respirar de manera correcta, hay mareos y la persona pone más resistencia a los ejercicios. Entonces el terapeuta va a saber cómo llevar a la paciente o al paciente para que no se niegue al ejercicio, pero que lo haga. Ejercicios de visualizaciones, el ejercicio que comenté anteriormente. Actualmente hay una nueva técnica de MDR que lo trabajo, que es con los pacientes, que son para casos traumáticos, para personas con ansiedad, en donde hablamos de esa situación que me lo está generando. Hay muchísimas técnicas. ¿Qué les explico a mis pacientes? Que ellos tienen que realizar un kit, una maleta. En una cartuchera uno abre y uno saca una tijera, un marcador. Tenemos que hacer nuestro kit e ir viendo qué me causa, qué me hace bien y qué no. Por eso existen diversas herramientas para tú decir, en este momento, esta me funciona. El mantenernos en el presente, utilizar los 5 sentidos. O sea, ahorita estoy en una crisis y voy a enfocarme en buscar 3 cosas azules. Y empiezo a buscar con mi vista 3 cosas azules. Ah, ya las busqué, ya las encontré, pero sigo igual. Entonces me voy a enfocar en el olfato. Voy a respirar. ¿Qué estoy oliendo? Entonces, o puedo acompañarlos con ejercicios, con masajes. Me puedo echar aceites aromáticos o cremitas aromáticas para yo enfocarme en el olfato. ¿Qué estamos haciendo? Enfocar la atención. ¿Cuál es la trampa de la ansiedad? Llevarte y causarte desatención. Entonces yo lo que tengo es que mantenerme atenta. Atención, entonces estamos trabajando lo que son los 5 sentidos, la vista, el olfato, déjame tocarme, entonces me voy a hacer masaje. Bueno, y sin necesidad de yo estar descubierta, yo puedo estar en una cola, en un banco y tengo una crisis de ansiedad sin que nadie me vea y yo puedo empezar a tocarme. Ajá, mi piel está lisa y empiezo a concentrarme y en focalizar qué estoy tocando, qué tela tengo, cómo me siento y así sucesivamente con los 5 sentidos. Por lo menos con los niños, que también no podemos obviar que ahorita hay alta población, porcentaje de ansiedad infantil, le explicamos un ejercicio sencillo con lo que es la respiración, donde siempre le digo a ellos no se van a dar cuenta, si te da pena, tú te vas a poner a jugar como que si fuera un carrito, vas a pasar el dedo por aquí y a medida que tú vayas pasando y rodando, vas a respirar. Lo sacamos hasta aquí, volvemos a soltar y inhalamos y exhalamos hasta que hagas tus 5 deditos. Para los niños también doy otra serie de ejercicios enfocándonos al área. Está el abrazo mariposa, está la imaginación de arco iris, para que los niños también apliquen los ejercicios de respiración. Están las meditaciones. Las meditaciones las recomiendo más para la parte de adulto que para los niños, porque los niños son más inquietos, son más de movimiento, entonces no van a estar prestando mucha atención a lo que es la meditación. Es una meditación guiada, porque incluso la meditación sería hasta otro tema, porque el iniciarse en meditar no es fácil, porque vas a tener muchos pensamientos rumiantes, vas a sentir mucha sensación de inquietud, me quiero mover, siento cositas que me caminan en el cuerpo, porque estás en un estado de tranquilidad y eso es lo que produce. Que no estamos acostumbrados. Entonces, a medida que tú empiezas a hacer la meditación, hay meditaciones muy cortas de 5 minutos, hay meditaciones largas. Ya particularmente como persona, antes de ser psicóloga, soy persona, hago ya meditaciones largas, guiadas. Y ya es una manera de yo iniciar hasta mi día en paz, en tranquilidad, en gratitud. Porque ese es un buen ejercicio diario, la meditación. Sí, particularmente para mí, para la Alejandra humana, la meditación. Necesito encontrarme y es algo que no puedo pasar, porque ese es el momento en que me dedico a mí. Siempre me dedico a los demás, pero cuando yo vacío mis pensamientos, porque los pensamientos negativos están desde que te despiertas. Ay, vi un perrito muerto. Ya es un pensamiento triste, ay, pobre perrito, ¿qué habrá pasado con el perrito? Y ahí estoy.
Y lo importante es que llegue la noche y yo vacíe mis pensamientos. Con ansiedad, sin ansiedad, vaciar ese vaso. Y eso esa meditación se puede hacer tanto en la mañana, cuando comienza el día, como en la noche, se pueden hacer dos. Sí, a medida de tu tiempo, porque hay personas que no le da chance, me dicen, Ale, no me da chance porque tengo que hacer la lonchera, tengo que atender a mi esposo, no me da chance en la mañana, pero lo hacen al mediodía o lo hacen en la noche. No importa en el horario. Lo que importa es que estás sacando un tiempo para ti, para tú escucharte, para conectarte con el amor, con la gratitud y alejarnos un poco de eso que nos distorsiona, de la realidad, de la realidad. Y que la realidad a veces es dolorosa. Me estoy divorciando, me tengo que ir del país y no me quiero ir del país. Es una realidad que me duele y necesito buscar un espacio para yo sanar, para yo bajar esos pensamientos, para yo encontrar un poco de tranquilidad. Incluso buscar soluciones ante esa realidad que no nos gusta. A veces no nos gusta, pero no me voy a quedar pegado, voy a buscar una solución ante esta realidad. Porque estamos acostumbrados a buscar soluciones bajo la emoción y no bajo la racionalidad, bajo un estado de tranquilidad. Y cuando nosotros tomamos decisiones bajo la emoción, después nos arrepentimos. Porque estoy bajo una adrenalina. Hacemos promesas que quizás no vamos a cumplir. Digo cosas que después me voy a arrepentir. Entonces, bajo un proceso de crisis, de situación, sea cual sea, no tomemos decisión. Esperemos un espacio, un tiempo de racionalidad para que no te arrepientas de esa decisión. ¿Cómo saber, cómo identificar cuando una meditación es buena? ¿Dónde la puedo buscar? Bueno, particularmente siempre las que les mando yo a mis pacientes, las busco de YouTube, dependiendo de los casos, porque por ejemplo en estos días le pasé a una paciente, una que tiene problema de dependencia, que le ha costado cerrar el ciclo con su pareja, con su expareja, y le pasé respecto a eso. Dependiendo de las personas o de los casos, tú vas buscando. En YouTube está muy abierto. Tú puedes, o sea, puedo colocar en YouTube meditación para soltar. Para soltar. Por lo menos ayer yo tuve problemas para dormir, quizás por el embarazo, y busqué rápido, fue una para dormir, para lograr dormir. Entonces es dependiendo de lo que tú puedas estar presentando. La de mi compañera le pasé una para trabajar el concepto de hombre. Como hay un proceso de dependencia, entonces hay que trabajar ese concepto que tú tienes del hombre. Y vas buscando. Pero también hay unas que son netamente para la ansiedad. Y con las que tú te identifiques. Y se puede empezar por unas de 5 minutos para las personas que nunca... Las personas que nunca han hecho meditación, yo les recomiendo primero cortas. ¿Para qué? Porque vas a sentir inquietud. O sea, vas a estar meditando y vas a estar pendiente como que, ya, apúrate, termina la meditación rápido para yo hacer otra cosa. Entonces, lo inicial es cortas, de 5 minutos, si la persona tolera 10 y vas a ir subiendo, porque hay meditaciones que son muy largas, por lo menos la que yo realicé ayer era de 20 minutos. Es algo largo, pero yo ya estoy como que adaptada. Exacto. Y más bien lo disfruto, es mi momento. Lo necesitas. Es mi momento y por eso hay que aprender a identificar qué me hace bien. Jugar con la memoria en esos momentos también. Les pregunto a mis pacientes, 500 menos 7. Y ellos se quedan pensando. Y es lo que yo quiero, que te enfoques, que prestes atención, porque en ese pensar no te da chance de pensar en otra cosa negativa o en otra situación, no necesariamente es negativo, pero estás concentrada en ese ejercicio. Entonces el resultado es tal menos 7 y tal menos 7, o hacer conteos regresivos desde 1999 y en algún momento tú te desconcentras y pierdes. Porque te enfocaste en mirar a otra persona o llegó el pensamiento, inicia desde cero. Pero estas son curitas y las curitas se caen con agua. Entonces hay que ir al trasfondo de lo que me genera mi ansiedad para que estos ejercicios sean más efectivos y que tú ya logres ir alejando los ejercicios e incluso logres ir alejando tus idas a tu terapia, porque obviamente nosotros, o yo como psicóloga, no quiero que estés todos los días. Claro. Yo quiero que tú aprendas a vivir sin la ansiedad y sin la dependencia de nosotros, porque hay pacientes que se vuelven dependientes de nosotros.